Debe estar revisando su equipo, ¿no? Yo creo que sí. Démosle unos minutitos para que podamos empezar. Hola Adriana, decías, buen día, que había algún problema. Sí, el ponente no podía activar su micrófono, se salió para volverse a conectar, pero no ha regresado. Ok, nada, ustedes son, buenos días Fabio, Sí, ustedes son, buenos días. a ver, ok, vamos a ver. Nos toca con el doctor Federico Sánchez. Ok, Aquí buen está. día doctor Federico, ¿cómo está? No está activado su micrófono, ok, es que, Es que no es moderador. ajá. Ahora sí, Ahora arriba sí, tiene, ¿me escuchan? exacto, ok, Sí, ya lo escuchamos. ok. Muy bien, Buen muchas día, gracias. adelante. Gracias. Buen día, buen día. Gracias. Pues disculpen el retraso, voy a Open System Preferences. Voy a intentar compartir pantalla. Sí, mientras lo presento para que Gracias. vayamos iniciando. Vamos a... chicos, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia. La conferencia es titulada El ADN y la paleogenómica como una máquina del tiempo. Con nosotros nos va a hacer el honor de estar haciendo esta presentación el doctor Federico Sánchez Quinto, que brevemente diremos una pequeña semblanza sobre su experiencia. Él es orgullosamente egresado de nuestro Juan Morelos. Él también, igual que la mayoría de ustedes, fue participante en el Congreso de Investigación. Estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Su tesis doctorado estuvo enfocado en entender la historia evolutiva de los neandertales, caracterizando su diversidad genética, el mestizaje con humanos y su estructura social. Realizó también una estancia postdoctoral en la Universidad de Uppsala, investigando la historia demográfica de Europa durante el advenimiento de la agricultura. Es parte del sistema de investigación. En 2019 recibió el premio Hermes a la trayectoria profesional de exalumnos del JUAM y actualmente es investigador de ciencias médicas en el Instituto de Medicinas Genómicas, donde investiga la historia demográfica de los mexicanos para entender mejor las bases genéticas de enfermedades complejas, así como nuevos abordajes para realizar medicina genómica de vanguardia. Entonces, esta es una pequeña semblanza de nuestro doctor, que creo que ya lo volvimos a perder. Sí. Ok, esperemos un momento en lo que vuelve a iniciar su sesión para que inicie con su presentación. Brevemente, él está enfocado, como pudieron escucharlo, en la parte de lo que son las ciencias genómicas. Ese es su espacio o su campo de especialidad principalmente. Pues vamos a esperar un momento para que se vuelva a conectar con nosotros y podamos continuar. Ya posteriormente o al final pueden ustedes ir haciendo algunas preguntas por si requieren o tienen alguna duda en el transcurso de la sesión. Las pueden escribir igualmente en el chat de aquí de la llamada. Tienen la opción ahí dentro de su menú, un chat para que podamos ir viendo sus preguntas y de esa manera al final podamos responder a todas sus dudas. O al final, ya que el doctor haya terminado con su presentación, podemos darles la palabra para que puedan hacer alguna pregunta en caso de tener alguna duda durante el transcurso de la presentación. Ya nada más hay que esperar a que se incorpore nuevamente el doctor para que podamos iniciar. Muy bien, doctor. No lo escuchamos.
A ver, es que déjame ver si está como... Asistente. Sí, déjame lo cambio. Ok. Es que se me pierde. ¿Dónde está? Es el primero, Federico Sánchez. Ya lo tengo yo. Si quieres, yo lo cambio. Ok, muchas gracias. Ahí está, cambiando de rol. Ahora Gracias. sí, de nada, doctor. Sí, me desconecté porque tengo un problema para compartir mi pantalla. No, cuando le pongo en Open Share Tray, no me permite compartir nada. Entonces, Si no. gusta enviarnos la presentación y nosotros la compartimos. Ok, me parece muy bien. Creo que esa es la... ¿A qué correo la mando? Puede mandarlo al de, puede ver el chat aquí en la llamada. Igual puede cargar ahí el archivo de la presentación y ya yo lo descargo. Y puede ser más fácil. En su Sí, menú en la pero parte de arriba. me parece que solamente está disponible para miembros de Teams. Ok, no hay ningún problema. Le paso mi correo entonces. Mi correo es fbrito@cuam.edu.mx. Perfecto. Un segundo, ¿eh? Otro día. Claro que sí. Afortunadamente ya lo tenía aquí. Vamos a ver. Vaya. Ok. Entonces, F Brito, perdón, Sí, fbrito@cuam.edu.mx. .cuam.edu.mx. Perfecto. Es un PDF, así que no debería haber problema. Ok, perfecto. Listo, ya lo envié. Ojalá llegue. Perfecto. Yo Bueno, espero nada más la recepción y inmediatamente lo proyectamos. bueno. Una disculpa por las dificultades. No, no se preocupe. A todos nos pasa y más con esta Sí, tecnología momentáneamente. y No hay además problema. tuve que cambiar de computadora de emergencia y las cosas se salieron de control. Pero bueno, No hay problema. Tenemos tiempo todavía. Vamos bien. Ya le estoy descargando. perfecto. Gracias. Tenemos hasta las 11, ¿cierto? Así es. Ok, muy bien. Pero no me aparece el archivo. ¿Cómo crees? No, me aparece una liga para unirme a la conferencia con usted. Pero según yo te reenvié el correo con el PDF de Febrito. Es que a lo mejor no le dio incluir el archivo o los datos Sí, adjuntos. sí, sí, porque ya los tenía. A ver, bueno, Sí, porque no de Febrito. no me deja. Este, a ver, Ya estoy abriendo el otro que me envió. Pero entonces, no me aparece el archivo. A ver, acá tengo algo, pero aquí está, ya lo tengo. ok, En este sí, ya está. Perfecto. ok. Bueno, pues tú dime cuando ya la tengas y yo empiezo con
Claro la que sí. presentación. Si quieres, te voy diciendo, por favor, cambia la presentación cada vez que haya que... Por supuesto, me parece muy bien. Bueno, gracias. De nada. Ya voy. Ya le estoy cargando un minuto. Ok, les voy a compartir ya la pantalla. Ya está. Ya la ven, ¿verdad? Yo veo tu nombre, pero si los demás ya la ven, a lo mejor. Adri, ¿sí Ahora la sí. ves? Ok, Ahora ahí sí. Ya está. está, ya está. Gracias. Ahora sí, pantalla completa y empezamos, por favor. Ok. Es que aquí no me da, no tengo opción de pantalla completa, pero bueno. Con F5 a lo mejor, Ok, puede ser. ahí está. Mm, No. No, no me da la opción. Bueno, pues Empezó. sí, vamos diapositiva por diapositiva, Claro que sí. aunque se ve así. Entonces ya les compartieron el nombre de la plática. Eh, yo les voy a hablar sobre cómo el DNA se puede utilizar para hacer inferencias sobre el pasado evolutivo de diferentes especies cuando extraemos ese DNA de restos antiguos, ¿no? Entonces, si podemos ir a la primera presentación, a la primera diapositiva. Como algunos de ustedes sabrán, habrán visto en sus clases de biología, en la secundaria y ahora en la preparatoria, el DNA contiene las instrucciones necesarias para que un organismo se desarrolle, ¿no? Es decir, las instrucciones de la vida. Y este se encuentra en el DNA nuclear y el DNA mitocondrial en nuestras células. Entonces, como habrán visto en sus clases, pues el DNA nuclear se encuentra dentro del núcleo, en eucariontes, y el DNA mitocondrial en la mitocondria. Pero además de contener las instrucciones para que un organismo se pueda desarrollar desde eh, que está en sus primeras instancias hasta, si es un organismo multicelular, hasta llegar a una vida adulta, el DNA también contiene información sobre nuestros ancestros y los ancestros de esos ancestros. Entonces podemos usar esa información para hacer inferencias sobre eventos que pasaron en nuestro pasado demográfico y evolutivo. Entonces, si podemos, pasamos a la siguiente eh, diapositiva, por favor. Esto lo podemos lograr porque podemos leer la secuencia del DNA, ¿no? Y entonces, utilizando diferentes instrumentos, podemos ir leyendo base por base la información que está contenida en el DNA. Y entonces podemos comparar la información de muchos organismos al mismo tiempo, de diferentes individuos, y encontrar las similitudes y las diferencias entre unos con otros. Si bien en la parte inferior izquierda podrán ver cómo tienen desplegadas diferentes secuencias y luego tienen marcadas las diferencias en rojo. Y sabiendo estas diferencias y similitudes entre los diferentes organismos, podemos utilizar diferentes métodos para visualizar esas diferencias, ¿no? Entonces podemos hacer árboles filogenéticos, por ejemplo, como el que tienen en la parte inferior derecha, y a partir de estos hacer una observación sobre qué poblaciones o qué individuos son los que tienen una mayor diversidad genética, cuáles tienen menos, cuáles tienen cambios genéticos que son una subrepresentación de otros, y entonces así podemos inferir qué poblaciones son las más antiguas o las que
primero se separan del resto y hacer esta reconstrucción del árbol, ¿no? También podemos hacer la inferencia sobre en qué momento en la esquina superior derecha, en qué momento ocurre se comparte un ancestro común. Y entonces de esta forma el DNA tiene información sobre nuestro pasado. Y esto en gran medida se logra porque, o bueno, no en gran medida, pero parte de la variación de esto es que nuestro material genético en los eucariontes es una combinación del material genético de nuestros padres y de los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres, y así nos vamos hacia atrás en el tiempo. Entonces, cuando estamos viendo la información genética de un individuo, en realidad estamos viendo la información genética de toda una población atrás en el tiempo, ¿no? Evidentemente va a haber un momento en el cual no podremos saber quién era nuestro ancestro, pero sí podemos sacar información sobre qué tanto nos parecemos a otras especies, por ejemplo, o a nivel poblacional. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hace 15 años ocurrió un evento muy importante en el desarrollo tecnológico, científico de la genética de poblaciones, pero también otros campos, y esto fue el advenimiento de la revolución de la secuenciación por síntesis y de la secuenciación masiva de nueva generación. Con estos aparatos, los costos para secuenciar el genoma de un organismo bajaron de una forma considerable. El proyecto para secuenciar el genoma humano costó alrededor de $1 millón lograrlo, y con estos desarrollos tecnológicos los precios se abarataron de una forma exponencial. Entonces, a partir de ese momento resulta bastante costeable secuenciar los genomas completos de individuos, de organismos, y tenemos más información para empezar a hacer observaciones demográficas y evolutivas a nivel poblacional, ¿no? Con muchísima más información y de muchísimas especies. Si podemos pasar a la siguiente, entonces es esta forma con la cual, al menos en el caso de humanos, hemos tenido muchísima información en los últimos 15 años de proyectos tan grandes como el proyecto de HapMap, el proyecto de HGDP, de Simons Genome Diversity Project, en donde hemos generado cientos y cientos de genomas completos que nos han permitido saber cómo se relacionan las diferentes poblaciones humanas que habitan el planeta entre sí, y llegar a árboles filogenéticos, por ejemplo, como el que tenemos a la derecha, y poder inferir en qué momento una población con otra comparte un ancestro común, ¿no? Entonces esto nos ha dado muchísima resolución sobre nuestra historia evolutiva. Si podemos pasar a la siguiente. El problema es que, si bien esto nos ayuda a tener información sobre las poblaciones modernas que existen hoy en día, nosotros sabemos que nuestra especie lleva en el planeta 300.000 años, ¿no? Y también tenemos recuento a través de otras disciplinas, de la arqueología, de la paleontología, que existieron otras culturas en el pasado, que existieron diferentes tecnologías, pero si queremos hacer suposiciones sobre lo que ocurrió, si queremos hacer inferencias sobre lo que ocurrió en nuestro pasado a partir de datos modernos, podríamos llegar a conclusiones equivocadas. Si hubieran habido migraciones importantes en el pasado que hubieran podido cambiar de forma considerable la diversidad genética que existía, eso no lo sabríamos, como lo podemos ver en la esquina superior derecha, no lo sabríamos exclusivamente a partir de datos modernos, y tendríamos una imagen incompleta, ¿no? También, si queremos saber cómo ocurrieron diferentes eventos en nuestra historia demográfica, en la esquina inferior izquierda, eventos, por ejemplo, de un cuello de botella, y qué tan fuertes fueron estos cuellos de botella, hacer esta inferencia es complicado solamente con datos contemporáneos, y entonces, teniendo una resolución en el tiempo, es que podemos saber de qué magnitud fueron esos cuellos de botella, ¿no? Entonces, trabajar con solamente datos contemporáneos, como la imagen en la parte inferior derecha nos lo muestra, nos da una imagen sesgada de lo que es nuestro pasado evolutivo, ¿no? En términos generales. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, la paleogenómica es la disciplina que extrae, analiza y hace inferencias sobre datos genéticos a partir de organismos antiguos,
y es una ventana al pasado, es una oportunidad con la cual nosotros podemos extraer DNA de materia orgánica en el registro fósil y hacer inferencias sobre diversidad genética que se perdió, sobre identificar la cercanía evolutiva de especies con otras, trazar en el tiempo, porque nosotros podemos tener datar mediante la tecnología de carbono 14 o con otros isótopos los fósiles de diferentes sitios arqueológicos. Tenemos esa datación en el tiempo, tenemos los datos genéticos, podemos trazar las migraciones en el espacio y en el tiempo, ¿no? También podemos resolver problemas complicados como la modificación de diferentes especies. Entonces, la paleogenómica es una disciplina que es una oportunidad para estudiar el pasado evolutivo de diferentes especies. Si podemos pasar a la siguiente. Y la paleogenómica trabaja con el DNA antiguo, y el DNA antiguo no es nada más que DNA extraído de un organismo que ya no existe, ¿no? De un fósil. No necesariamente tiene que estar fosilizado ese material orgánico, pero en términos generales utilizo este término de fósil. El DNA antiguo se encuentra altamente degradado por procesos que ocurren justo después de la muerte del organismo y una degradación a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado analizando estos datos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo trabajamos con este tipo de materiales? Bueno, lo que idealmente queremos es ir al sitio arqueológico en donde se están excavando esos restos y poderlos trabajar con el mayor cuidado posible para no contaminarlos. Hoy en día en las noticias supongo que todos estamos al tanto de este tipo de materiales, que son estos equipos de protección personal, porque no queremos que un virus entre a nuestro cuerpo, tener contacto con ese virus, ¿cierto? Bueno, pero en este caso, este material nos ayuda a que nosotros no tengamos contacto con las muestras y contaminamos esos restos arqueológicos con nuestro DNA para llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, idealmente uno va a los sitios arqueológicos, recupera las muestras con las que voy a trabajar en las mejores condiciones, las lleva al laboratorio, extrae el DNA, construye librerías de secuenciación, que es transformar el DNA a una forma a la cual estos equipos de secuenciación, de los que les hablaba antes de la revolución de la secuenciación masiva, los puedan leer. Esa información se lee con estos aparatos, hacemos controles de calidad de la información que está saliendo de esos organismos antiguos y luego hacemos, una vez que ya tenemos ese control de calidad, hacemos inferencias demográficas, evolutivas, incluso en algunos casos podemos intentar reconstruir la apariencia física de esos organismos mediante los datos genéticos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Entonces imaginarán que pues uno tiene que trabajar en condiciones de el mayor aislamiento posible a la hora de que está tomando las muestras para llevarlas al laboratorio. Si podemos pasar a la siguiente. Y los laboratorios tienen que tener ciertas características. Gracias. Un laboratorio tiene que ser un lugar con la mayor esterilidad posible, impresión positiva, irradiado por las noches con UV para degradar el DNA que puede ser contaminante. Y entonces, pues, te da una imagen de un laboratorio un poco de ciencia ficción, o a lo mejor lo han visto en series como CSI, ¿no? Pero es un espacio en donde tiene que estar aislado y con la mayor esterilidad posible para evitar contaminar las muestras. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Qué tipo de muestras podemos analizar para recuperar antiguo a partir de ellas? Bueno, pues todo tipo de material orgánico que se les pueda ocurrir, mientras sea orgánico, obviamente, ¿no? Es decir, haya materia orgánica, pues huesos largos, dientes, coprolitos, tejido momificado, semillas, piel, pero incluso sedimentos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Los materiales orgánicos que mejor preservan el DNA son el cabello, los huesos petrosos. El hueso petroso es un hueso que tenemos detrás del oído de nuestro cráneo, y los dientes. Ahí pueden ver los porcentajes de preservación del DNA en estos tres diferentes casos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes están haciendo es, pues qué interesante, pero ¿qué tan atrás podemos ir en el tiempo, no? Es cierto toda esta problemática que planteaba películas como Jurassic Park, en la cual se trajeron a la vida a los dinosaurios después de haber recuperado DNA antiguo de
supuestos fósiles de dinosaurios. Bueno, fósiles de dinosaurios, pero supuestamente haber recuperado DNA. Y bueno, la respuesta es muy interesante. Entonces, a partir de un escenario en el cual hay varias opciones, si podemos pasar a la siguiente, el récord de haber recuperado DNA antiguo, del fósil más antiguo, no es un dinosaurio, lamentablemente, pero sí es un mamut de hace 1 millón de años. Eso salió en las noticias y fue publicado hace como un mes. Y en realidad fue realmente rompió un paradigma y rompió el récord antiguo que existía, porque 1 millón de años se dice fácil, pero es muchísimo tiempo. Y a pesar de ese tiempo se logró recuperar el genoma casi completo de 2 mamuts de hace más de 1 millón de años en el permafrost de Siberia, ¿no? Antes de eso, el récord lo tenía haber recuperado DNA de polen del Polo Norte, haciendo, si uno hace hoyos en el piso con unos tubos y perfora lo suficientemente hacia adentro en la Tierra, está viajando en diferentes tiempos geológicos conforme vayas bajando, ¿cierto? Entonces, si llegas a cierta distancia, llegarás a la edad geológica de hace 800.000 años. En esa forma se recuperó DNA de polen, y antes de eso también, o bueno, más bien después de eso, el genoma de un caballo de hace 700.000 años, ¿no? Pero el récord hoy en día que ha sido recientemente instaurado lo tiene pues DNA de mamut de hace 1 millón de años. Si podemos pasar a la siguiente, entonces definitivamente pues no podemos recuperar DNA antiguo de dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, pero sí de mamuts, ¿no? De hace 1 millón de años, lo cual es fantástico. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces les voy a dar algunos ejemplos de organismos icónicos de los cuales se ha recuperado DNA antiguo para que vean la magnitud de los avances que se han tenido en la ciencia debido a los hallazgos de esta disciplina, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Uno de esos, seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos, son las diferentes poblaciones de homínidos antiguos, los neandertales y los denisovianos. Los neandertales es una población de homínidos que aparecen en el registro fósil como hace 400.000 años y desaparecen como hace 40.000 años, y vivieron en el oeste de Eurasia, desde España hasta, bueno, incluso hasta como China, pero hasta por ahí de Mongolia. Y los denisovianos, que hoy en día conocemos prácticamente casi exclusivamente por sus secuencias genéticas. Por ahí hay algún molar y una mandíbula de un individuo en China, de la cual se ha logrado recuperar DNA mitocondrial, pero no sabemos mucho de los denisovianos fuera de los genomas que hemos recuperado de ellos. Y esto fue un hito porque, si podemos pasar a la siguiente, pues durante mucho tiempo se dudó que se podía recuperar DNA antiguo de estos homínidos antiguos, y obteniéndolo hemos encontrado varias observaciones muy interesantes. Entre esas, primero, el que pues los humanos, nosotros, nuestra especie, se separó de estas poblaciones de neandertales y denisovianos hace 600.000 años. Recordemos que nosotros compartimos un ancestro común con los chimpancés hace 6-7 millones de años, y luego los neandertales y los denisovianos se separaron entre sí como hace 400.000 años. Pero posiblemente el hallazgo más interesante que hemos encontrado a partir de secuenciar homínidos antiguos, y pues vamos a pasar a la siguiente, es la evidencia de que hubo mestizaje entre nuestra especie y estas poblaciones de homínidos antiguos. Es decir, en algún momento nuestros ancestros y en ese momento los ancestros de esos neandertales y denisovianos tuvieron sexo, tuvieron hijos, y estos hijos se llevaron alelos que eran de origen neandertal. Hoy en día podemos ver en la esquina superior derecha cómo las poblaciones no subsaharianas son las que tienen alelos de origen neandertal de una forma más o menos homogénea, y esto está en una magnitud entre 1 y 2% de todo el genoma de los humanos que no somos de origen subsahariano, africano, tenemos alelos neandertales, mientras que la ancestría denisoviana está concentrada en el sureste asiático, principalmente en poblaciones de Papúa Nueva Guinea, y algunas otras poblaciones de cazadores-recolectores, por ahí. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, esto es
es una reconstrucción filogenética que plasma la historia de los grupos homínidos y nuestra historia de intercambio de genes. Entonces, como les decía, pueden ver aquí tienen representado en círculos las poblaciones humanas en azul, los denisovianos en verde, los neandertales denisovianos en amarillo y neandertales en verde, y pueden ver cómo se sugieren estos eventos de mestizaje y de flujo genético de una población homínida antigua, neandertales a humanos y denisovianos a humanos, ¿no? En este caso, el de denisovianos posiblemente no sea hasta 6%, yo creo que es como de 3%, pero otra cosa interesante que estos estudios nos han permitido ver es que posiblemente los denisovianos recibieron flujo genético de otra especie de homínido que hoy no conocemos y pudo haber sido como hasta un 6-8%, ¿no? Lo cual es fantástico. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, con estos, si tomamos en cuenta los patrones de mestizaje que les comento y la ubicación de las poblaciones modernas que hoy en día lo recibieron, es posible, se puede generar una hipótesis de dónde pudieron haber ocurrido estos eventos de entrecruzamiento entre los homínidos y las poblaciones modernas, ¿no? Entonces, una teoría es que como todos los humanos no subsaharianos tenemos la misma cantidad de alelos de origen neandertal, esto posiblemente ocurrió conforme los humanos iban saliendo de África y se encontraron a los neandertales en el Oriente Próximo, y entonces allí ocurrió ese entrecruzamiento y las poblaciones humanas, conforme fueron poblando el resto de los continentes, Asia, Europa y finalmente América, se llevaron en sus genomas ese legado de alelos neandertales. Lo mismo ocurrió con los denisovianos, pero posiblemente los denisovianos tenían un rango geográfico un poco más restringido, que iba desde la cueva de Denisova en Siberia, que de hecho ahí se han encontrado los restos denisovianos, hasta el sureste asiático, que es en donde están poblaciones modernas que tienen esos alelos de origen neandertal, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. También sabemos mucho, nos ha permitido saber más sobre la domesticación de plantas, por ejemplo, en cómo se dio la domesticación del maíz. Los primeros maíces domesticados no tenían todas las variantes genéticas asociadas a rasgos del maíz domesticado moderno. La domesticación del frijol, por ejemplo, un proceso asociado a la domesticación de animales y plantas es que se sugiere que la domesticación conllevó un cuello de botella importante y se perdió mucha diversidad genética cuando ocurrió esto, ¿no? Un artículo reciente analizando la domesticación del frijol en Sudamérica sugiere que al menos ahí no ocurrió de esa forma y las variedades modernas de frijol andino todavía preservan diversidad genética del frijol que existía en tiempos prehispánicos. También nos han hablado sobre la domesticación del sorgo, que es un poquito diferente de la del frijol, pero si podemos pasar a la siguiente. Nos han hablado también de la domesticación animales. Si tenemos material arqueológico de cabras, por ejemplo, y podemos seguir los movimientos en los cuales se fueron dispersando las cabras desde su centro de domesticación, uno de sus centros de domesticación en el Oriente Próximo, y conforme los humanos los fueron llevando, podemos analizar el DNA de esas cabras y seguir en el tiempo esas migraciones, ¿no? También, por ejemplo, podemos, si vemos la frecuencia alélica de determinados alelos de diferentes variantes genéticas informativas, por ejemplo, relacionadas al tamaño de los pollos en la esquina superior derecha. En naranja podemos, en el tamaño de los pollos, el color de los cerdos y esta característica de los caballos de realizar un galope elegante, un galope con ciertas características. Podemos ver los cambios de las frecuencias alélicas relacionados a este fenotipo en específico y cómo han ido cambiando en el tiempo. Entonces, si bien, por ejemplo, pues antes se seleccionaban a los pollos por su tamaño, eso bajó un poco, luego volvió a crecer, y luego en relación a los cerdos, podemos ver cómo el color de los cerdos sí fue seleccionado desde un inicio y cómo ha ido cambiando en el tiempo. Esto está relacionado a escoger cerdos que tienen una pigmentación más clara para se hipotetiza que es posiblemente para poderlos detectar más fácilmente, porque los jabalíes tienen una pigmentación oscura, ¿no? Y tú como agricultor quieres detectar a tus animales fácilmente. Y en cambio con los caballos, pues el crecimiento,
El cambio en las frecuencias alélicas relacionadas a la capacidad para que los caballos tengan este galope elegante es un evento, un fenómeno mucho más reciente, ¿no? También estos estudios nos han demostrado que si bien la domesticación, por ejemplo, del perro es algo muy complicado, sí se han podido identificar 7 diferentes linajes de perros antiguos que hasta hace poco no conocíamos, ¿no? Y del lado izquierdo pueden ver un análisis muy interesante en el cual podemos analizar al mismo tiempo la diversidad genética de perros y de humanos y así trazar si las migraciones humanas que ocurrieron en un momento en el espacio y en el tiempo correlacionan con cómo se estaban distribuyendo los diferentes linajes de perro. Es decir, si las personas que se estaban moviendo estaban llevando a los perros consigo, ¿no? Lo cual es algo también súper interesante, a sus perros. La siguiente, por favor. También hemos sabido muchísimo de los patógenos antiguos. Esto es un tema súper interesante en todo momento, pero particularmente ahora que estamos a la mitad de una pandemia. Y es que extrayendo DNA de restos humanos de diferentes tiempos, se ha contado con la suficiente suerte para, a la hora de estar secuenciando, uno cuando secuencia el material genético en un hueso, no solamente obtiene el DNA antiguo de ese organismo, pensemos en un humano, pero también de los microorganismos que habitaron ese ambiente en el tiempo y también de algún microorganismo que pudo haber infectado o ser parte de la microbiota de ese organismo. En este caso, si algún humano fue infectado con un patógeno, potencialmente también podríamos recuperar las secuencias genéticas de ese patógeno. Entonces, haciendo ese ejercicio, no voy a entrar en detalles de cómo se logró, pero recuperando datos genéticos de la bacteria Yersinia pestis, que es responsable de esta enfermedad de la peste bubónica, haciendo un análisis de las diferentes linajes de Yersinia pestis en el espacio y en el tiempo, una vez más, nos hemos dado cuenta que en el inicio la Yersinia pestis no tenía la misma virulencia que tiene hoy en día, porque no estaba adaptada a las pulgas. Esta adaptación a las pulgas probablemente ocurrió por ahí de hace como 2000 años, pero en realidad Yersinia pestis se volvió realmente virulenta hasta tiempos históricos, como hace 500, 600 años, que ocurrieron estas grandes epidemias que conocemos, ¿cierto? La peste bubónica justiniana y la peste bubónica de la muerte negra, la muerte negra en Europa. Y entonces, además podemos usar, además de ver en qué momento se adquiere la virulencia de ciertos patógenos, también podemos ver, seguir los diferentes linajes una vez más en el espacio y en el tiempo y ver cómo tratar de correlacionarlo con determinados eventos, como por ejemplo con diferentes migraciones humanas y ver cómo los humanos hemos estado distribuyendo estos patógenos a lo largo del tiempo, ¿no? Ya se me va a acabar el tiempo, si podemos pasar a la siguiente. Hemos aprendido también muchísimo de mamuts, de este mamut de hace 1 millón de años y cómo existieron diferentes especies de mamut en el tiempo, sobre la diversidad genética de los rinocerontes lanudos, sobre un lobo que en realidad no era un lobo genético y está más bien emparentado a otro tipo de cánidos que a los lobos prehistóricos que existen hoy en día. Si podemos pasar a la siguiente. También hemos logrado recuperar DNA antiguo de sedimentos, que eso es DNA antiguo de tierra, que es un gran hito en el desarrollo de esta disciplina. No voy a entrar en detalles, pero si uno tiene las diferentes capas estratigráficas de un sitio arqueológico y tienes suficiente dinero, puedes ponerte a buscar DNA en esa tierra y con diferentes tecnologías para intentar concentrarte el DNA que te interesa, puedes recuperar esas partes y hemos logrado recuperar de esa forma, saber, por ejemplo, qué diferentes animales habitaron una cueva o qué poblaciones de homínidos antiguos. Entonces, en la esquina superior derecha pueden ver los reemplazos poblacionales en una cueva en Siberia, analizando el DNA que es de sedimentos y ver cómo diferentes poblaciones de denisodianos y de neandertales ocuparon esa misma cueva en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor, ya para terminar. Y solamente quería comunicarles que
Obviamente el conocimiento que extraemos de todos estos estudios que les presento es el conjunto de muchísimas disciplinas y no nada más de la genética, porque sin la arqueología, la antropología, la paleontología, la historia, sería muy difícil interpretar estos resultados, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que tener una visión y un abordaje interdisciplinario para poderle sacar la mayor información posible a nuestros datos. Y ya con esto paso a la siguiente. Ese es solamente un resumen de lo que les acabo de decir. Espero poderlos saberlos transmitir esta idea de que analizando el DNA en general, pero particularmente analizando el DNA que viene de restos arqueológicos, podemos trazar migraciones, podemos inferir relaciones filogenéticas en diferentes especies y saber más sobre el pasado de diferentes especies, ¿no? Entonces ya estamos sobre el tiempo, pero aquí termino. Y no sé si haya tiempo para alguna pregunta, pero si no, con muchísimo tiempo, con muchísimo gusto, la puedo recibir por correo o me puedo quedar hacia el final, como sea más apropiado. Muchas gracias por su atención. Viola, tu micrófono. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante su información que nos ha compartido, la verdad, de muchísimo interés. Pues tenemos tiempo como para una pregunta o dos. No sé si alguno de los chicos quisiera preguntar algo o de igualmente hacerla llegar vía correo electrónico para que pudiéramos hacérselas llegar al doctor y él nos hiciera favor de responderlas. Porque como también los chicos tienen que ir a presentar sus proyectos, también Claro, están me en tiempo imagino. junto con nosotros. Sí, Pero bastante interesante. Muchísimas gracias por compartir toda esta información. con muchísimo gusto. Qué pena que no tuvimos un poquito más de tiempo, pero bueno. Sí, claro. Igual, y a lo mejor en Gracias. un futuro podríamos invitarlos para una conferencia un poquito más específica, ya de Sí, claro. manera personal, ya de manera individual, porque es muchísima la información que podemos sacar de este maravillosa ADN, ¿no? Es Sí, fantástico. sí. Pues bueno, no nos queda más que darles las gracias a De usted nada. por compartir con nosotros esta información, a los chicos por haber estado aquí con nosotros y bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por invitarme y disfruten muchísimo sus presentaciones, alumnas y Muchas alumnos. gracias. Disfruten del Congreso. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, hasta Gracias, luego. comité organizador. Bye. Igualmente, bonita tarde. Chicos, muchas gracias, les agradecemos, les pedimos que vayan a ubicar su equipo donde les corresponde hacer su presentación y en un ratito nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, que tengan suerte, éxito. Javi, ¿puedes cerrar Dime, la sesión para que pueda descargar el video y la lista? ¿ya cortaste el video? No, espérame. Nada más, cancélalo.